Bienvenidos a este nuevo programa de Discutamos México. Soy Claudio Lomnitz y el día de hoy vamos a discutir la idea de la muerte mexicana o las ideas y las prácticas de la muerte mexicana, acompañándonos a tres muy distinguidos visitantes, que son primero el maestro Juan Gregorio Regino. Nuestra segunda invitada es la doctora Dora Sierra. Por último, el doctor Eduardo Matos, célebre arqueólogo mexicano. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué hablar de la muerte en un contexto de pensar a México desde el Bicentenario? La muerte, lo sabemos, se trata de, es el desmembramiento de un individuo, de los individuos, pero forma al mismo tiempo parte del proceso de reproducción de la especie. Entonces hay una elaboración cultural de la muerte, al mismo tiempo que la muerte es pues el gran desconocido de cada uno de nosotros como individuos. Por esas características se podría decir que es un proceso universal. ¿Es legítimo que pensemos en la muerte específicamente a la hora de discutir México? Maestro Regino, ¿usted qué piensa? ¿Por qué hablamos especialmente de la muerte a la hora de pensar en México? Efectivamente, creo que es un asunto, un tema universal. A todas las culturas del mundo les preocupa ese tema, la vida y la muerte. En el caso particular de México, creo que es importante revisar las concepciones que tenemos en el marco de esta celebración, porque nos remite a nuestro origen. Creo que hablar de la muerte implica preguntarnos de dónde vinimos, dónde estamos y a dónde vamos. Como país, como sociedad, creo que también son preguntas que nos incumbe hoy en día y que en el marco justo de estos momentos es importante hacer esa reflexión más allá del concepto propiamente de la muerte, ¿no? Pero los mexicanos tenemos digamos, ciertas primicias aparentemente en torno de este tema. Es decir, pareciera ser un tema muchísimo más elaborado en México que en otras repúblicas, incluidas en otras repúblicas hispanoamericanas o latinoamericanas. En Brasil, por ejemplo, hubo, me parece, como una especie de nacionalización en cierto momento de la sexualidad. El mestizaje era imaginado como... había mucho hincapié en la cosa de la imagen de la mulata, por ejemplo, en los años 20 era enseñada como prototipo nacional. En cambio, en México, cosa realmente bastante curiosa y peculiar, la muerte ha sido un objeto de reflexión bastante sostenido, ¿no? Usted, como antropóloga, Dora, ¿qué piensa al respecto? Pienso que el ser humano en general, y en particular el mexicano, tiene mucha preocupación y tiene muy presente su ciclo de vida. Y eso no es actual, esto es desde la época prehispánica, es decir, en Mesoamérica la preocupación de ese ciclo de vida de hombres y de dioses era algo fundamental para el equilibrio de la vida y de la muerte, no solo del ser humano, sino del cosmos. Y esto está profundamente vinculado al sistema de producción agrícola. Definitivamente la vida y la muerte no solo está en el hombre, está en la tierra, está en los alimentos. Y esto, lógicamente, va a ser la preocupación del ser humano desde que nace. Y cumplimos ese ciclo de vida festejando la muerte, pero con la idea de un renacimiento. Eduardo, ¿usted qué piensa? Bueno, recordemos que estos centenarios, bicentenarios que estamos celebrando son producto de movimientos armados que causaron muchísimas muertes. Entonces, pues viene muy a tono hablar de él y ir a sus orígenes e inclusive, como se platicaba, pues hasta el momento actual. ¿Qué es lo que perdura de aquel mundo prehispánico? ¿Qué es lo que realmente entró con el cristianismo? ¿Cómo se ve actualmente? Porque también allí ha habido
ciertas exageraciones de algunos literatos, pero quizá eso podría venir más adelante. Lo podremos hablar un poco, pero volviendo, siguiendo un poco este tema, Eduardo, y para no estar siempre yendo en el mismo orden y romper un poco el orden, que la muerte también sirve para eso, para desordenarnos un poco. A ver, Eduardo, la imagen de la muerte mexicana está muy impactada de inicio por la iconografía azteca específicamente, ¿no? Es decir, sobre todo la reproducción de calaveras, etcétera. Sin embargo, y esto sí creo que es un tema un poco revolucionario, tal vez centenario y no bicentenario, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo hace un mes o unos meses, algunas de las memorias, por ejemplo, de José Clemente Orozco, en donde habla de cuando van a ver la gran sala de monolitos de lo que era entonces el Museo de Antropología, y están descubriendo la escultura precolombina, y especialmente la azteca, pero no únicamente la azteca, como arte, pero recién a principios del siglo XX. O sea, quiere decir que antes esto no lo veían como arte, sino como otra cosa. La iconografía azteca hoy está pesando en nuestra reflexión. En efecto, quizá por haber sido la cultura que tiene que enfrentar en primer término a, a la conquista, quizá por estar en el lugar en que se encuentra, en el centro de México, donde está la capital del país y demás, pues lo azteca tiene una cierta predominancia, ¿no? Pero sí recuerdo que hay toda una serie de manifestaciones, además impresionantes, de otras culturas, ¿no? La tumba de Palenque, ¿no? Las representaciones en el mundo zapoteca de las tumbas, sus decorados, en fin, hay una riqueza, hay una eclosión de elementos en relación a la muerte, pero sobre todo este aspecto de los mitos, las dualidades. Es un mundo de dualidades impresionantes en el que el de muerte y vida, porque no lo podemos obviamente separar, está jugando también en todo esto y tiene también presencias. Pero en definitiva sí, lo que está más a mano, vamos a decirlo así, es lo mexica, ¿verdad? Lo azteca, y entonces por eso nuestros muralistas, nuestros escritores, etcétera, toman mucho de esa presencia, ¿verdad?, para manifestar sobre el tema, ¿no? Juan Gregorio, el historiador Luis González hablaba de que había en México el problema de la patria y el problema de la matria, es decir, el problema de la patria chica. Y esto habla un poco al tema al que está hablando Eduardo. Existe usted como intelectual mazateca, como alguien que ha escrito en lengua mazateca, que es una región y una cultura que están alejadas de la capital, del centro, ¿considera que desde la muerte hay como una crítica de la matria hacia la patria? Y esa pregunta también se la diría a usted, Adora, que ha trabajado en Michoacán, en Morelos, en el estado de Guerrero. ¿Cómo la ve? Hay una visión de la muerte y por lo tanto de la vida que emerge de los Méxicos rurales o de los otros Méxicos urbanos que deberíamos estar atendiendo hoy. Sí, creo que México es un país diverso y por tanto creo que hay diferentes visiones en torno a la muerte. Sin embargo, sabemos también que los pueblos indígenas mesoamericanos compartían algunos rasgos comunes, que es lo que más se ha estudiado, que es lo que está más a la mano, dijera el doctor Matos. Y yo creo que también a partir de eso es como se ha creado una mentalidad de México, la idea de la muerte, pero yo creo que ahí estamos excluyendo una buena parte de los pueblos indígenas que son los del norte, que ellos tienen una visión distinta, digamos, de lo que se percibe en Mesoamérica históricamente. Y en ese sentido, creo que el nacionalismo, la construcción de este nacionalismo ha llegado a homogeneizar ideas,
pareciera ser entonces que lo indígena es a partir de los mexicas y entonces ahí se excluyen toda una serie de ideas y toda una serie de visiones que el resto de los pueblos indígenas tienen, y obviamente decimos que comparten las mismas ideas porque tienen que ver, digamos, con un territorio, tienen que ver con relaciones que ya tenían establecidas mucho antes, ¿no? Creo que en ese sentido sí hay mucho de cierto, pero creo también que muchas cosas han quedado excluidas y no podemos decir la idea de la muerte en México es esta, porque hay muchas y son diversas, y una buena parte no la conocemos porque implica conocer la parte intangible de estas expresiones. No podemos decir la idea de la muerte en México es esta, porque hay muchas y son diversas, y una buena parte no la conocemos porque implica conocer la parte intangible de estas expresiones. Tal vez en lo material, tal vez en el arte es donde podemos demostrar más claramente cuáles son estas expresiones que hay. Sin embargo, hoy en día se mantienen estas expresiones justo porque no hemos tocado o porque no se ha de alguna forma desvalorizado la parte intangible, la parte espiritual, que siento que es la que se mantiene muy fuerte todavía entre los pueblos indígenas, y eso no solamente entre ellos, sino que ha trascendido al resto de la sociedad. Fíjate, Claudio, una cosa de lo que está diciendo ahorita Juan Gregorio, que es muy importante, y que también algo mencioné yo, pero quiero afianzar lo que tú has comentado muy bien. Si tú analizas el Museo de Antropología en su primer piso, que es es su planta baja, que es la dedicada a la arqueología, tú vas a ver que hay un centralismo absoluto hacia a lo mexica, a lo azteca. Es decir, vienen los antecedentes de los aztecas en todas las salas previas, ¿verdad? El preclásico, Teotihuacán, Tolteca, ¿verdad? Y luego la gran sala única que tiene triple techo, ¿verdad? A diferencia de las otras, ¿verdad? Es la mexica. Y luego vienen las otras culturas, ¿verdad? Zapotecos, mixtecos, totonacos, ¿no? Pues es esa visión un tanto así etnocentrista que había de lo mexica, que es lo que lleva precisamente a Paz a decir lo que comentaba, ¿no? Hay un aztequismo muy acentuado, ¿verdad? Y creo que debemos empezar ya a abrir, a reconocer y ver otras formas de otras presencias culturales. O sea que una primera reflexión bicentenaria y centenaria respecto a esta temática específica es que la construcción nacional en cierto momento fue aztecocéntrica fuertemente, y que el México actual incluso y el México futuro tendría que ser realmente policéntrico, y esto ya se está notando y haciendo agua por varios lados, ¿verdad? Esa es una segunda conclusión de lo que dijo Juan Gregorio, me parece, es que en los mundos indígenas habría ciertos parentescos en las ideas en torno de la vida y la muerte en la zona mesoamericana, y cierto grado de diferenciación con zonas más norteñas. Yo recuerdo, por ejemplo, en lecturas de etnohistoria, que los mayas guardaban los restos de sus muertos, los huesos, en lugares importantes y centrales, a veces en su casa, a veces sembrados en el patio de la casa o en la milpa, en tanto que, por ejemplo, los huicholes, los tarahumaras querían en general alejar los restos, los ponían en cuevas bastante más remotas, y se barría la casa para que no estuviera ahí el resto del alma. Entonces hay una diversidad en el mundo indígena que es tal vez insuficientemente conocida. Dora. Yo voy a regresarme un poco a la primera pregunta que le hiciste, Eduardo, acerca de este rescate que se hace del mundo indígena a principios del siglo XX. Yo quiero hablar que cuando el movimiento de independencia se da, surge una gran preocupación: rescatar las raíces, rescatar los orígenes. Y en ese momento el hispanismo se hace de lado, ¿verdad? Y se recupera, o se trata de recuperar,
surge una tendencia por ver qué pasaba con nuestros antecesores, ¿no? Y cuando se da la conquista, lógicamente hay dos tradiciones religiosas que se van a fusionar. Yo nunca hablo de la conquista hispana, yo digo la conquista europea, porque España era un crisol de nacionalidades, de creencias, de ideas, de tradiciones, religiones, etc. Entonces, cuando se dé esa conquista, van a llegar a México muchas influencias que van a hacer de este país, de por sí ya pluriétnico y pluricultural, todavía más amplio en este espectro de nacionalidades. Se rescata lo indígena y empieza a reconocerse el mexicano a través de sus orígenes. Sin embargo, hay todavía una actitud, llamémosle, hablando de estos dos grandes periodos históricos que estamos mencionando, una actitud de rechazo al mundo indígena, a la producción incluso artesanal, a las producciones ideológicas. No se acepta totalmente. Se acepta el pasado glorioso, pero el presente preocupante está vivo. Es el mundo indígena. Y además muy complicado. ¿Qué se hace en el porfiriato? En el porfiriato hay toda una influencia afrancesada, europea en general. Y uno de los pocos que empiezan a preocuparse por este mundo indígena viene el doctor Atl. Y entonces empiezan a rescatar todo aquello. Y entre ello viene esa idea de la muerte, ese culto a los ancestros. Y a partir de entonces se empieza a intensificar en este mundo. Voy a agregar un punto más. ¿Por qué decimos que estas tradiciones se conservan más en provincia? Porque no está toda la influencia de los medios, la influencia de todo este mundo consumista, capitalista. Sin embargo, soy positiva. Y dadas mis experiencias de trabajo de campo, me doy cuenta que la gente que migra a las grandes ciudades no se viene con una maleta material, se viene con una maleta ideológica y reproduce sus esquemas en las grandes ciudades. Creo que hay una cosa que es fundamental, tiene que ser fundamental para estos programas, que es darse cuenta de que México es uno de los países que tiene la suerte de tener un mundo anterior al mundo europeo como punto de referencia constante. Entonces, pero a veces no lo conocemos tan bien. ¿Cómo comenzaríamos a resumir esto? La idea de cuerpo, alma, prácticas mortuorias. ¿Por dónde empezarías a discutir esto? Me gustaría comenzar haciendo una gran diferenciación entre el pensamiento del mundo prehispánico, sobre todo mesoamericano. Ya aquí una de los puntos que hemos visto es que hay un sector, sobre todo en el lado norte, que tiene también otras formas de pensamiento, pero en el mundo mesoamericano, quiero referirme al lugar a donde el individuo iba después de la muerte. Esto estaba marcado, a diferencia del cristianismo que entra en el siglo XVI, por la manera en que se moría. Si tú morías, por ejemplo, en combate, en guerra, eras capturado en una guerra y sacrificado a los dioses, entonces se te destinaba ir a acompañar al sol, a la casa del sol. Entonces, desde el oriente en que el sol nacía para combatir, Huitzilopochtli, por ejemplo, en el caso ya de los mexicas, los guerreros iban avanzando, cantando himnos guerreros, con sus rodelas, etcétera, hasta el mediodía. Del mediodía hacia el atardecer ya era el rumbo femenino que las mujeres acompañaban al sol, ¿no? Entonces, si morías en relación al agua, irías al Tlalocan, a donde regía Tlaloc, sus ayudantes los tlaloques. Se le describe como un lugar de constante verano, siempre había plantas verdes, etcétera, ¿no? Y ahí iban los que morían en relación a cualquier forma de muerte por agua, ¿no? Ahogados, hidrópicos, etcétera, ¿no? Y el Mictlán, ¿no? El Mictlán, a donde iban yo pienso que una muy buena cantidad de gentes que morían de diferentes maneras y que tenían que hacer todo un recorrido muy peligroso con acechanzas, como lo vemos en otras latitudes también, digamos, para poder llegar al lugar de los muertos donde estaba una dualidad presente, que eran los señores del inframundo, ¿no? Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, etc. Entonces, lo que vemos, pues, es que la forma de muerte va a determinar el lugar a donde va a ir el individuo. En el cristianismo no. En el cristianismo lo que impera a partir del siglo XVI es un concepto moral. Tú te portas bien, vas a ir a gozar. Tú te portas mal, vas irremediablemente al fuego eterno, ¿no?
Entonces, ya empezando por ahí, son dos conceptos muy diferentes que cada uno tiene. Entonces, imagínate el momento en que tienen que encontrarse estas formas de pensamiento, cómo se van a dar durante el siglo XVI y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, pues, este mundo prehispánico, mundo de dualidades, regido por toda una serie de principios, por toda una serie, digamos, de presencias mitológicas muy, muy importantes. Por ejemplo, los señores del inframundo han sido obra de los dioses creadores mismos, ¿no? Es decir, han creado el inframundo, han creado la estructura del universo, colocando el lugar, digamos, a donde irán los muertos, así como la tierra donde vive el individuo vivo y los niveles celestes, ¿no? Han creado la estructura del universo, colocando el lugar, digamos, a donde irán los muertos, así como la tierra donde vive el individuo vivo y los niveles celestes, ¿no? Entonces hay toda una concepción del universo, ¿verdad?, con 4 rumbos universales en los que se les caracteriza por un color, por un árbol, digamos, por un glifo específico, por deidades específicas, etc. O sea, es todo un mundo, digamos, muy, muy importante que se está, o que está presente en las diferentes latitudes mesoamericanas, desde el mundo maya, y tienes el Popol Vuh, por ejemplo, de una riqueza impresionante, ¿no? Tienes, digamos, documentos también ya de los cronistas en donde nos están relatando y nos están hablando de las prácticas, que era una de tus preguntas, de las prácticas mortuorias, cómo se hacían, cómo se aplicaban, etcétera, ¿no? Mira, en el Templo Mayor, por ejemplo, hemos encontrado urnas funerarias en donde se colocaban las cenizas, o sea, había esta incineración de determinados personajes, guerreros, por ejemplo, el Tlatoani, el máximo gobernante, también se le incineraba y se colocaban en ciertos recipientes sus cenizas, ¿verdad? En todo Mesoamérica, la presencia de la muerte, con sus particularidades regionales, tiene pues una, digamos, nos está indicando esas prácticas, cómo se enterraba el individuo, ¿verdad? Si era en posición fetal, si era extendido, el ajuar mortuorio es importantísimo, de qué se acompañaba al individuo, qué fiestas había posteriormente a que se le había enterrado o incinerado o lo que fuera, según el destino de este individuo. O sea, hay una riqueza enorme de pensamiento en todo esto. ¿Y qué tal una cosa que estaba diciendo Dora respecto a la relación entre la muerte anterior a la europea y las prácticas agrícolas? Tenemos estas ideas sobre, por ejemplo, el hombre del maíz en el Popol Vuh. Tenemos, creo, una relación entre la imagen misma de la calavera y de la muerte y el renacimiento a nivel agrícola. Esto se nota también hoy en día, digamos, creo que está presente incluso en algo de su poesía. Sí, efectivamente, creo que la tierra, el concepto también de vida, de universo, tiene que ver, digamos, con todo este ciclo también de agrícola. Además, creo que hay todo un calendario bastante bien elaborado, muy bien estructurado, muy bien pensado en casi todas las culturas. Entonces, tienen que ver, digamos, con todas estas festividades. Es decir, hay una relación entre lo agrícola, entre el conocimiento del mundo, porque eso es lo que te refleja, digamos, un calendario, y obviamente estas prácticas, digamos, la vida del hombre en función de todos estos elementos. Bueno, yo agregaría algo más, 2 puntos que Eduardo me ha despertado. Uno, este recuerdo de las ollas, de las vasijas donde enterrabas a los niños muertos, aquellos que no alcanzaron a crecer, es regresarlos al vientre materno. Eso es impresionante, ¿no? Porque nacemos en una vasija humana.
Entonces regresamos a la madre tierra en una vasija de cerámica. Ahora, en cuanto a lo que se está mencionando de todo este concepto de la muerte, yo también me voy a la parte antigua, es decir, a los ancestros. Esa idea dual que maneja Eduardo sobre la temporada de secas era temporada de muerte. Era el tonalco, era la época de calor, la tierra estaba fría, no había plantas comestibles, no había comida. Y viene después el Chopin, la época de lluvia, la época de abundancia, la época de alimentos, la época de las grandes festividades. Las había a lo largo del año, pero de las 18 festividades, de los 18 meses, llamémosle así, ¿verdad? Las etapas calendáricas, como estás marcando, de esas, la mayor parte, más de 9, eran dedicadas a los dioses de la fertilidad. La vida, tanto la muerte como la muerte, está presente. ¿Qué tanto, si no, salió más bien de ahí esa idea, ¿no? Esa idea de vida y muerte en la tierra y en el hombre. En esto, definitivamente. Y luego viene la conquista. Ahí me quiero referir un poquito a los lugares donde iban. Es interesante ver que cuando se empiezan a construir las iglesias, no construcciones monumentales, ¿no?, que los historiadores del arte nos describen, las pequeñas capillas, las pequeñas casitas de paja, ermitas, donde los sacerdotes oficiaban. En ese momento ya se identifican como un lugar sagrado y empiezan a sacralizar los entornos, y ahí viene la muerte, ya los espacios de los panteones. Los panteones surgen con el cristianismo en torno a las iglesias. Y entonces ahí... Eso es cierto, pero también lo que es cierto, y eso me hace a mí reflexionar como investigadora, es que si de por sí había cierta resistencia para el cristianismo, el respeto que el indígena tenía hacia la muerte, imagínense que se les presentan dos panoramas impactantes. Una iglesia con un Dios nuevo y muertos en torno a esa iglesia. Debió haber sido algo sumamente difícil, porque había comunidades que mejor los mandaban a los cerros, a aquel lado, para evitar otro tipo de contactos espirituales. Ya no digamos de cuestiones de mal olor o cuestiones de otro tipo, ¿no?, de sanidad, sino era más bien en cuestión de la idea que tenían dónde debieran estar los muertos, de acuerdo a su ideología prehispánica. Hay una reciprocidad entre, digamos, el hecho de que la gente tiene hambre de maíz y que la tierra tiene hambre de la gente en el mundo precolombino. Es decir, a veces leyendo algunos textos que se han escrito me da esa impresión de que la imagen de la muerte y de la vida es de un tome y daca entre la tierra y el hombre. ¿Es así? De cierta forma, sí. Mira, es muy importante señalar, y lo sabemos y tenemos varios textos donde se habla de eso, cómo surge el hombre, cómo los dioses crean al hombre. Lo crean del maíz. O sea, el momento de nacimiento, ¿verdad?, de vida, es precisamente en relación al maíz. El hombre, en el Popol Vuh se canta eso de una forma maravillosa, ¿no? Cómo el hombre, los progenitores han hecho al individuo en base al maíz, ¿no? Entonces, claro que se da este elemento recíproco, ¿verdad? Acuérdate que en este mundo de dualidades, vida tiene necesariamente su contraparte, la muerte, ¿no? Entonces hay allí un juego, y en donde la madre tierra está jugando también un papel importante, ¿verdad? Tlaltecutli, digamos, es la gran devoradora de los cadáveres, ¿no? Es la que va a devorar al individuo muerto, sea el que sea. Allí no importaban estratos sociales. Devoraba lo mismo al sol cuando caía por el poniente, que devoraba al tlatoani, que devoraba al campesino nahua o lo que fuera, ¿no? Entonces, digamos, lo va a devorar, pero aquí viene un fenómeno muy interesante que va en relación a esto de la tierra. Tlaltecutli, al ser la tierra misma y tragarse a los individuos, por eso se le representa con estas grandes bocas, estos dientes afiladísimos, ¿verdad? Los devora, y viene allí un juego interno en el vientre, en la matriz que decía Dora, que se representa en olla, claro, y el olla contiene el agua que vivifica, es el líquido amniótico que da vida, claro, ni más ni menos. Entonces, pues, pero va a parir al individuo las esencias del individuo.
un poco también a lo que tú ibas, ¿no? Estas teyolías, estas esencias que están colocadas en el corazón, el tonal y en la cabeza, el hígado, en el hígado, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues va a parir para que esas esencias vayan al destino que se le está deparado, conforme a lo que decíamos, al género o a la forma en que había muerto el individuo, ¿no? Bueno, pues va a parir para que esas esencias vayan al destino que se le está deparado, conforme a lo que decíamos, al género o a la forma en que había muerto el individuo, ¿no? El individuo que tenía que ir al Mictlán, que se le deparaba ir al Mictlán, este sitio que se dice que no tiene ventana, que no tiene salida, que está cerrado, etcétera, es el vientre, es la matriz, ¿no? Entonces, el individuo está haciendo un camino de 9 pasos, con los peligros que son los mismos peligros que tuvo al nacer. Al nacer, cuando él va a salir de aquel vientre, va a enfrentar una serie de peligros y cosas. Había una mortalidad muy fuerte infantil, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que preside el nacimiento? La salida de la olla matriz del líquido amniótico, la corriente de agua, ¿no? Entonces, al regresar, el individuo tiene que atravesar la corriente de agua para poder llegar a aquel vientre, diríamos, universal. Esto me parece que forma parte de la crítica de los pueblos indígenas contemporáneos a el mundo mexicano contemporáneo. No sé cómo decir, esto sería una cosa que tendría cierta vigencia, no solo cultural, sino incluso política. La imagen de reciprocidad entre la persona y la tierra teniendo, digamos, hambre de la gente comiendo de la tierra, forma parte de la elaboración cultural, literaria, contemporánea del mundo indígena. Los intelectuales indígenas de hoy se preocupan por este tema a la hora de pensar en la muerte. Sí, yo creo que sí, pero incluso iría mucho más allá porque todas estas ideas están asociadas a un equilibrio, a un conocimiento, no solamente a un conocimiento, sino a un respeto a la naturaleza, al medio ambiente, al universo. Y yo digo que no deben de quedarse solamente en el plano, digamos, de ponerlo en este momento, en la actualidad, sino tienen que, ojalá pudiera trascender mucho más allá, dado la crisis actual que estamos viviendo, y mucho en ese sentido está la otra visión, donde creo que al menos el mundo indígena mantiene un equilibrio, trata de respetar, trata de devolverle incluso parte de la cosecha a la tierra, ofrenda, ¿no? Es decir, les está dando vida, están caminando juntos. Y en contraparte, bueno, es la otra visión, digamos, y no digamos mexicana, no indígena, sino incluso occidental, para decirlo en un contexto más amplio, ¿no? Donde pues a la tierra, al medio ambiente, los recursos naturales, se les ha explotado de una pues manera que todos sabemos y que hoy en día pues nos está planteando pues una crisis. Si estas ideas creo que las pudiéramos tener, que fuera parte de nuestra cultura, que fuera parte, digamos, de nuestra educación, seguramente tendríamos una relación muy diferente con la tierra, una relación diferente con el medio ambiente, con el universo. Y creo que el pensamiento indígena está ahí fuertemente, todavía contenida en todas las prácticas cotidianas, en toda la práctica agrícola, pero también en algo muy importante que creo que es fundamental para entender la vigencia de esto, la parte ritual, e incluso podríamos decir la parte chamánica. Digamos que es parte de un conocimiento que se va perpetuando, que se va transmitiendo, y es parte pues de una idea que está ahí y que afortunadamente, digamos, es lo que permite a las nuevas generaciones y seguir pensando y seguir reproduciendo, digamos, esta mentalidad y
esta idea pues de relación con la tierra. Dora, ¿usted qué piensa sobre la vigencia de lo que usted estudia en el tema de la muerte? Porque me parece que hay veces en que el mundo de las tradiciones, y sobre todo en las tradiciones en el campo, es visto como un mundo residual. Tenemos un caso muy interesante en el estado de Morelos. Hay dos poblaciones, Coatetelco y Xochocotla, donde el día 28 de septiembre, distante de las festividades de muertos que son fines de octubre, principios de noviembre, donde realizan la primera cosecha ritual. Es el día en que levantan su primera cosecha. Seguimos vinculando, ¿verdad?, la agricultura con la tradición. Entonces, ellos llevan a los panteones de su comunidad las primeras primicias de la cosecha, los primeros elotes, los primeros tamales, le ofrecen ahí, les limpian la tumba y les agradecen que el año haya sido fructífero, que la cosecha haya sido suficiente. Entonces vemos ahí esa reciprocidad de los vivos hacia los muertos, pero con la idea de que sigan siendo los portadores de sus peticiones, de sus plegarias. O sea que aquí hay un tema que no hemos hablado y que me gustaría que abundara ahorita mismo un poco más. Hemos hablado de la reciprocidad entre el hombre y la mujer y la tierra, y hemos hablado también de muerte en general, en abstracto, vida y muerte. Pero aquí está usted ya hablando, Dora, de muertos, no de muerte. Está hablando de la reciprocidad con los que fueron. Claro, y es muy interesante. ¿Por qué recordamos a los muertos y por qué les ofrendamos a los muertos? Porque siguen teniendo hambre. De ahí las ofrendas de comida y sobre todo de aquello que más les gustaba. Siguen teniendo el sentido del olfato. De ahí que pongamos flores para que el aroma los guíe hacia la ofrenda. El sentido auditivo, hay música, ¿verdad? Para que escuchen. El sentido de la vista significa que donde vean los cirios, ahí se van a acercar. Entonces, esta idea de que murió una persona y en muchos lugares se desgarran las vestiduras, es realmente una idea relativa en muchos pueblos de México, porque sus muertos siguen siendo sus aliados y sus visitantes anuales. Y no solamente para el Día de Muertos, se celebra el famoso Cabo de Año, es decir, la fecha en que el muerto dejó ya su vida física, pero su espíritu va a regresar, recordándoles, fecha de cumpleaños y sobre todo, la fecha de los Todos Santos y Fieles Difuntos, que son las más generalizadas. Realmente hay toda una tradición muy viva y además muy consecuente con el sistema de ideas y creencias de muchos pueblos de este país. Ajá. Juan Gregorio, usted que viene de la Mazateca, de la Mazateca Baja, una región que fue inundada por una presa en los años 50, la presa Miguel Alemán, que tapó los panteones de los pueblos y que fue eso un tema de conflicto muy fuerte. ¿Qué pasa con el tema de los muertos cuando hay desarraigos como este? Se mantiene la idea espiritual. Creo que en la práctica, en las formas de cómo enterrar, de cómo ofrendar a los muertos ha variado, se ha transformado mucho, se ha actualizado, pudiéramos decir. Sin embargo, permea ahí una visión de la muerte muy importante que es a partir, digamos, del espíritu. El espíritu de los muertos están en cualquier lugar, o sea, son intangibles, se mueven en un lugar donde ellos ya han llegado con... han cruzado, han caminado, se han purificado. Entonces comparten ese lugar donde está Dios y por lo tanto, donde quiera que estén, los podemos ver, podemos hablar con ellos, les podemos ofrendar cosas. Entonces creo que esa forma de ver la muerte es lo que de alguna forma en la Mazateca se reproduce aún no estando en el espacio geográfico de origen. E incluso creo que tendremos aquí también que hablar de las migraciones, tanto aquí del Distrito Federal, que ahí es una ciudad de migrantes fuertemente, pero también cómo estas ideas trasladan y caminan en Estados Unidos. Exacto. Y donde vemos que se reproducen estas prácticas porque está pues esta visión y esta parte intangible que creo que es fundamental pues para seguir reproduciendo esta idea, esta cultura y además algo muy importante que lleva consigo todo eso, un sentido de identidad.
Cómo estas ideas trasladan y caminan en Estados Unidos. Exacto. Y donde vemos que se reproducen estas prácticas porque está pues esta visión y esta parte intangible que creo que es fundamental pues para seguir reproduciendo esta idea, esta cultura y además algo muy importante que lleva consigo todo eso, un sentido de identidad. Desgraciadamente estamos ya con el tiempo encima. Habíamos pensado hablar de la conquista, habíamos pensado hablar de la independencia, y se nos van a quedar en el tintero porque tenemos que darnos un poco de tiempo para concluir. Y yo quisiera, y aquí sí tenemos un poco de tiempo para que cada uno de ustedes abunde un poco en sus ideas sobre la vigencia de las ideas de la muerte. Empecemos con usted, Eduardo. Alguien mencionó algo muy interesante, que es esto, ¿no? ¿Cómo tenemos en la actualidad una imagen digamos, del mundo prehispánico un tanto idílica, mientras que el indígena actual está siendo todavía sometido, expoliado, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento de la independencia, fíjate una cosa bien curiosa, los insurgentes van a acudir a el mundo prehispánico idealizándolo. O sea, empiezan a mitificarlo, ¿no? A grado tal que pues se quiere dar la idea, y tú tienes ahí el discurso de Morelos, por ejemplo, en Chilpancingo, en 1813, en que dice, ¿no? Genios de Moctezuma, de Cacamatzin, y empieza a enumerar digamos, a gobernantes prehispánicos del mundo purépecha, que en realidad eran enemigos acérrimos del azteca, pero se quiere dar como una idea de que todo era homogéneo, que había un gran país y que España vino a truncar aquello. Entonces quieren recuperar el cordón umbilical que unía al nuevo país con el México prehispánico, ¿no? Y entonces empieza a verse una serie de fenómenos muy interesantes. Una de las primeras disposiciones de Guadalupe Victoria es instaurar el Museo Nacional, ¿no? A la Coatlicue se le destapa nuevamente para que habían enterrado, en fin, sí. Todas unas vicisitudes ahí enormes, y ahí queda. Pero lo más importante es qué es lo que identifica a México a través de sus símbolos nacionales. El águila parada en el nopal. Y el nombre de México a todo el país. O sea, aquel interés de los mexicas de controlar y de dominar a otras regiones, se logró. Se logró finalmente porque nuestros símbolos nacionales es el águila parada en el nopal y somos mexicanos. Caray. Entonces, pues, no sé si respondí a tu pregunta, pero quería decir esto. ¿Cómo no? Muchas gracias, Dora. Bueno, realmente yo quiero cerrar dejando algo muy significativo. La muerte entre los grupos étnicos mexicanos, y al hablar de grupos étnicos incluyo al mestizo, ¿sí? No nada más los grupos llamados indígenas, sino los grupos étnicos, es un factor importante de cohesión y de identidad. El sentido de pertenencia a un grupo es tan importante que cuando muere una persona o se va a ofrendar o a celebrar algo con relación a la muerte de un familiar, la gente llega a su comunidad de origen. Y estoy hablando incluso, yo que he trabajado tanto en Michoacán, de los braceros, de los que se van del otro lado, ¿verdad? O envían una remesa para los gastos, en fin. Sigue habiendo ese compromiso con la muerte y con sus muertos. Y realmente, de un tiempo acá, yo estoy hablando de unos 30 años, hay un rescate por conocer más esta tradición. Incluso se ha ponderado tanto y ha identificado tanto al mexicano que se está luchando porque sea patrimonio de la humanidad, este culto, esta tradición. Entonces yo sigo pensando que tenemos que abrir la ventana de nuestro país urbano al mundo rural, que es ahí donde está la semilla, donde se siembra todo esto que ha fructificado tanto, que a todos, incluyendo a nosotros los investigadores o intelectuales, nos identifica tanto. Ver un altar de muertos, ver una ceremonia, como he tenido el privilegio de que me permitan observar este tipo de ceremonias en las comunidades, es sentirme parte de México, sentirme parte de este país. Juan Gregorio. Sí,
La práctica, la tradición acerca de los muertos se ha venido transformando, se ha venido cambiando. Yo creo que, sobre todo en el aspecto material, las ofrendas de hace, no sé, que se pueden mencionar desde la historia cómo se hacían, hoy en día aparecen de otra manera, se han actualizado. La práctica ritual siento que permanece ahí, pero que también ha sido de alguna forma, por una parte muy cerrada, porque es lo que ha permitido, digamos, que esa idea sobre la muerte persista. Sin embargo, creo que esta visión que se tiene, sobre todo de los pueblos indígenas acerca de la muerte, hoy en día, digamos, se confronta muy fuertemente, porque esta cultura de donación de órganos, por ejemplo, esta cultura de cremación que hoy en día existe, pues está rompiendo pues con una visión, con una forma de concebir, y ahí desde el aspecto ideológico, ¿no? desde el aspecto inmaterial que decía. Siento que ahí creo que no se ha reelaborado una visión para que estas cosas que ocurren y que son parte incluso ya de nuestra cultura actual, digamos, y que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la tecnología y demás, creo que esa reflexión no se está haciendo. Y además yo creo que nos enfrentamos a otro fenómeno hoy en día muy, muy grave, ¿no? Que es estas muertes que existen, dado todo este fenómeno que tenemos de narcotráfico, que también, digamos, se está convirtiendo en algo común, escuchar de que ha habido muertes aquí, muertes allá, y frente a algo que para nosotros, que para la sociedad mexicana en general, significa un respeto, significa ciertas ideas creo que están chocando. Y me parece que no estamos a la par, digamos, en nuestra reelaboración acerca de de ideas acerca de la muerte. A duras penas, en la hora que tuvimos, pudimos empezar realmente a explorar la vigencia crítica para el momento contemporáneo, tanto del horizonte precolombino como de los horizontes diversos de prácticas culturales en el campo y en las ciudades mexicanas. Y esto que acaba de traer Juan Gregorio me parece que es algo que nos está preocupando a todos, tiene que estar preocupando a todo nuestro auditorio, que es los modos en que procesamos, por un lado, la medicina, la medicalización, la modernización de la enfermedad y de las prácticas mortuorias, la incineración, etcétera, que son procesos globalizados, ¿no? Globales desde el fin del siglo XIX, y por otra parte el tema de la violencia y su presentación pública, porque el tema de la violencia no es nuevo, pero la presentación pública de la violencia hoy día sí es bastante novedosa, y esto nos tenemos una forma muy clara de trabajarla. Entonces yo diría, como conclusión mía de esto, de que una de las cosas interesantes que sale de esta discusión es que el horizonte precolombino tiene un valor crítico hoy, cosa que se nota en múltiples dimensiones de la sociedad. Pero también concluimos con una sensación de que tal vez nos supo poco la muerte, que tenemos todavía que abrevar más en ese jarro de agua que es la imagen de la muerte. Entonces, pues con esto les doy las gracias a todos ustedes por realmente habernos traído ideas tan importantes y tan precisas sobre este tema. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Cuando Vicente Fox es elegido, tenía en cierta forma el apoyo de la fantasía de los electores. Ya siendo gobierno, esto se va diluyendo, porque ya el fraude electoral ya no es el enemigo. Tampoco el enemigo es la corrupción del viejo régimen, que era el otro gran tema. Ahora somos nosotros gobierno. En el 2006, Felipe Calderón gana una elección con la postura opuesta, que es la continuidad, ¿no? Un candidato con menos carisma, con otro tema, también vuelve a ganar la elección. Lo que vemos es que Acción Nacional es el partido que sabe mejor sacar provecho
de las nuevas técnicas de comunicación política, de fabricación de imagen, de identificación de segmentos del electorado y de movilización de los votos.